habíamos hablado de cambios energéticos en términos generales en el aire acondicionado se dan por diferentes factores. La idea es que ahí miremos el uno a uno pues, de esos factores o esos procesos que van a afectar esas nuevas propiedades del aire cuando tú le adicionas calor o le adicionas humedad o deshumidificas, ¿cierto? Todo el proceso es reversible, tú le puedes adicionar como retirar temperatura a un sistema, como le puedes otorgar o eliminar humedad. Y eso nos va a llevar a ciertos cambios en las temperaturas de bulbo seco, de bulbo húmedo, en las entalpías, en las humedades relativas, en todo. Entonces, la idea es que nos alineemos muy bien en esos conceptos y empecemos pues como a rayar qué tipo de cosas se dan. Entonces les voy a mirar que aquí estemos viendo lo mismo. Sí. Listo, vamos a hacer un pequeño esquemita que nos va a ayudar a entender muy bien esos procesos de aire. Para yo poder mantener la temperatura y humedad o la limpieza y recirculación de aire de un recinto, yo voy a tener, digamos, diferentes etapas. Entonces, llamemos que acá tengo un aire de renovación, un aire que viene del exterior. Estos son ductos, pues al fin y al cabo, lo estoy tratando de poner como si fuera un ducto. Entonces, empecemos. Tenemos esto, tenemos una primera etapa que se puede, voy a empezar a dibujar aquí un diagrama de cuadritos para que ahorita le pongamos números y decimos qué hace cada uno. ¿Listo? Hagamos hasta 4 procesos seguidos, ¿cierto? Eso se nos quedó como horrible. Vamos que este es el ventilador y puedo tener. Voy a hacer un circuito de ventilación bastante esquemático, ¿cierto? En donde nosotros tenemos aquí un aire que viene del exterior, ¿cierto? Que yo tengo en diferentes procesos, y ya ahorita voy a enumerar estas cajas para que nos den como lo mismo. Este aire puede sufrir, como les digo, procesos de calentamiento, humidificación, deshumidificación, enfriamiento, cualquiera que yo esté pensando en ese sistema. Y ese aire que yo produzco puede ir a un recinto y a otro recinto, ¿cierto? Profe, Sí. ¿estás haciendo algo en el Jambo o en otra pestaña? Sí, Ah, eso ahí. no lo pueden ver. Sí, es que ahí cargo apenas, Chévere. gracias. ¿Ves? Qué raro, pero ya rato dibujando ahí. No, apenas Bueno, apareció no que sé me decía si es todo por esto. eso. Bueno, otros recintos. Entonces, un aire exterior ingresa, lo tengo atrás. Esos 4 cuadros, ahorita les voy a poner un nombre para que sepamos qué es como cada uno que podemos pasar. Y ese proceso que se puede dar de filtraciones, humidificaciones, calentamientos, el ventilador lo arroja a unos recintos, a un recinto de control, llamémoslo así, a otros recintos. Esto es aire que viene de retorno de otros recintos y conecto con mi ducto principal y este proceso de acá es una recirculación de aire. Eso que está haciendo rayas donde no las pongo. Sí, ahora sí. La punta. Entonces, aquí les quiero hacer un esquemático de lo que cualquier sistema de aire acondicionado va a tener para poder controlar humedad y temperatura al tiempo. Listo. Siempre se tienen recirculaciones de aire,
¿cierto? Donde yo el aire del interior lo estoy aprovechando para volverlo a pasar por humidificadores, calentadores o enfriadores o lo que sea que yo tenga aquí y garantizo poder llevar aire fresco siempre. Es, digamos, energéticamente muy costoso hacer que un sistema de aire exterior se enfríe, llegue al recinto y el aire se pierda. Eso energéticamente es muy costoso y siempre se busca aprovechar ese aire del recinto que tiene, digamos, temperaturas ya menores al aire exterior, tiene humedades un poquito más controladas, para que yo recircule y tenga que hacerle pequeñas adiciones de frío, de humedad, de calor o de lo que yo quiera. Y este aire exterior lo que permite de alguna manera es garantizar esas condiciones de salubridad del aire, ¿cierto? De poder tener bajas concentraciones de contaminantes y yo permito que una porción de ese aire entre para renovar el sistema, ¿cierto? Entonces el aire que yo veo puede ir a un solo recinto de control o a todos los recintos a los cuales esté diseñado el sistema de ventilación y de todos voy a obtener un retorno, ¿cierto? Es como buscar más o menos qué se hace. Entonces yo le voy a empezar a poner números a esto para que le demos nombre. Voy a poner este aire del exterior como si fuera, voy a ponerlo en rojo, número 11. Aquí pongamos esto como 1, aquí pongamos esto como 2. Eh, el, bueno, esos son accesorios, pues por eso los tengo numerados 12, 13. Este sería otro 3, el ventilador 4, el que sale del ventilador 5, lo que entra el recinto 6, 7 lo que sale del recinto, 9 lo que viene de otros. Vamos a ver, primero sí, voy a ponerlo acá, 8 que es un misceláneo y un aire de recirculación que es el 10. Listo, solo quiero hacer esto acá para empezar a poner eh, para que empecemos a ponerle nombres a esto. Entonces, para nosotros, mezcla de aire, filtro de aire. Nosotros en estos sistemas, ¿qué vamos a tener? Profe, En te primer pregunto, lugar, uno, sí, es que macharro, me paso de ventana y ahí sí se ve. Ah, ya sé qué hacer, venga. Démosle aquí y pongamos este acá. Yo creo que ahí sí. Yo miro si ahí sí está. Ajá, sí, al parecer ya está en vivo. Entonces, pensemos en este dibujo nuevamente. Listo, yo voy a poner los nombres y ahorita nos devolvemos. Entonces, el primero va a ser un proceso, ¿cierto? En donde se va a dar una mezcla de aire. ¿Entre qué? Entre recirculación y aire externo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le quiero poner como todos esos procesos? Porque lo que vamos a ver de aquí en adelante es precisamente qué pasa en cada una de esas cosas. Si yo tengo una mezcla de aire, cuál es la humedad resultante, cuál es ¿cómo se dice? La humedad relativa a todas las propiedades del aire después de que se dé la mezcla, cuál va a ser. Y esa va a ser las propiedades con las que van a entrar a todos los dispositivos de aquí en adelante, ¿cierto? Es un proceso cerrado. Todos los aires acondicionados tienen un proceso cerrado. Desde el más sencillo mini split puesto en una habitación, tiene, digamos, en todos los momentos ciertas condiciones. Usted, digamos, no le preocupa mucho en un mini split porque usted pone y siente frío y usted está contento, pero en condiciones más especializadas, usted tiene que hacer un control detallado de la humedad y es muy bueno que conozcamos y sepamos manejar muy bien la tabla sincrométrica, de ir a buscar todos esos puntos y procesos de aire que se dan y poder predecir qué va a pasar cuando se mezcle un aire con unas características y otro de otras características. Entonces, este es el punto más complejo. El punto 1 se volvería el punto más complejo porque se mezcla aire que viene de recirculación, que tiene o que ganó o perdió humedad, dependiendo qué había en el recinto, y se va a mezclar con aire y va a volver a entrar al aparato. ¿Listo? Entonces ese es uno de los puntos que vamos a tener. En estos mismos sistemas, para nosotros el 2 va a ser filtros de aire.
Los filtros de aire no tienen de alguna manera ganancias o le otorgan al fluido ningún tipo de, de propiedad, ¿cierto? No lo calientan, no lo enfrían, no le aumentan la temperatura, perdón, la humedad o se la quitan. Pero es importante que ustedes sepan cuáles son las condiciones del aire que entra al filtro, porque muchos filtros no admiten altos niveles de humedad, se saturan de agua y realmente no dejan pasar el aire. Entonces, es bueno siempre saber en cada uno de estos puntos cómo está el aire. Entonces, voy a ir poniendo qué más tenemos en estos sistemas para ir estudiando y que es importante. 3 para nosotros, que es el que está más adelante, fuentes de enfriamiento. Eso es como en orden de prioridad, ¿cierto? Lo que yo tengo como 12 y 13 aquí, que son estos dos cubitos, ahorita les voy a decir qué son, pero principalmente en aire acondicionado yo tengo esa mezcla de aire, filtros de aire y una fuente de enfriamiento. Listo, para que pensemos en cómo está ese circuito y cómo lo vamos a analizar. Para nosotros 4 es el ventilador. Si quiere aguacates a la orden. Está bastante disponible. Todo el año, hombre, es una sobredemanda sobre oferta de aguacates. Ventilador. Opa. El ventilador, listo. Tenemos 5. Para nosotros es un ducto de suministro. Ya les voy a hablar de todas esas partes. ¿Qué más nos falta? Una de las cosas de las que hablamos la semana pasada, difusores y rejillas. ¿Qué más se me escapa? 7. 7, como lo ubicamos nosotros, es una rejilla de captura, en este caso. Ocho es un escape de aire. Es importante, ya vamos a hablar de todos esos puntos en detalle. Vamos a poner aquí, ¿qué más nos falta? 9. 9, 10, 11, 12, 13. Sí, ahí estamos todos ya. 9 va a ser un ducto de aire de retorno. El 10 es aire de retorno. Entonces, aire exterior. ¿Dónde lo puse? Ajá, entonces, aire exterior. ¿Y qué me queda faltando? Me queda faltando la fuente de calor y el humidificador. Listo. Voy a volverme entonces acá para que todos veamos este dibujo más fácil. Entonces nos queda claro que para mí estos procesos de aire, en donde el aire siempre lo tengo que filtrar, en algunos casos se exige eliminación de olores y demás, ¿cierto? Yo acá puedo tener un elemento calefactor, un humidificador y tengo la unidad de producción de frío. Entonces miren chicos este esquema. Todo aire acondicionado, como les dije, que controle todas las variables de las que hablamos. Si usted quiera tener variaciones y control sobre la temperatura de bulbo seco,
o la temperatura del recinto medida en termómetro común y corriente, la temperatura sensorial, llamémosla así, incluida la humedad relativa y el resto de variables energéticas que usted pueda entregarle al recinto en cualquier momento, un aire para ciertas características, pues se van a necesitar todos los aparatos al tiempo. La mayoría de aires acondicionados en Colombia no tienen, digamos, elementos de humidificación o elementos calefactores, sino que simplemente tienen la entrada del aire, tiene un filtro, una unidad purificadora, una unidad de producción de frío. Las unidades purificadoras suelen estar incluidas en el filtro, y una unidad de producción de frío, porque aquí en la mayoría de aplicaciones no nos interesa subir o disminuir la humedad o calentar el aire. En países estacionales se le suma casi que de manera obligatoria un elemento calefactor, en donde yo apago la unidad de producción de frío y simplemente prendo el calefactor y listo, para adelante. Tengo aire caliente cuando estamos en invierno. Pero como tal, este sería como el sistema al que estaríamos sometidos. Entonces, de nuevo, hablamos de aire exterior que puede ser suministrado al sistema con un pequeño ventilador, o el sistema puede regularse de la siguiente manera: un solo ventilador que lleve aire a otros recintos o a un único recinto. Ese recinto, por sus características, como lo vimos ahorita en frigoríficos, también tiene pérdidas de aire, que yo la represento acá con este número 8. Entonces, lo que se pierde por ventanas, puertas y demás, es un aire frío que, por la presión con la que viene el ventilador, es una presión positiva al recinto, y ellos obligatoriamente van a buscar escapar, llamémoslo así, por algún lado. Pero en la captura, él va a tener de alguna manera un volumen a succionar menor que el que dejó en el recinto, y por ende este ventilador va a ser capaz de capturar una proporción de aire del exterior que garantice eso. Entonces, la cantidad de aire exterior en este caso suele controlarse con un damper, y yo simplemente le permito entrar más aire o menos aire, y hay sensores que miden pues otros parámetros como concentración de CO2 y demás, y hay sistemas de control que abren y cierran ese damper. Pero hay otros en donde el aire exterior puede estar permanentemente suministrado con un ventiladorcito más pequeño, simplemente para ayudarle pues a que haga parte del sistema sin que sea el ventilador principal que empuja aire a este sistema. Entonces, de nuevo, nosotros estamos teniendo un aire que entra al sistema, ¿cierto? Que es una mezcla, aquí en una mezcla de aire del exterior más aire de recirculación. O sea, imagínense que si este viene con una humedad y una temperatura, y este entra con otro humedad y otra temperatura, aquí hay un cambio de temperatura y humedad al sistema. Entra el filtro, que el filtro, como les digo, no le proporciona. Hay algunos filtros que remueven humedad, muy pocos, son muy especializados y se usan más en la industria del aire comprimido, pero filtros de retención de humedad, muy pocos. Es más que todo purificadores, eliminación de partículas PM2.5, o en su defecto eliminadores de olores. De resto, no hay, digamos, una ganancia o pérdida de humedad o calor en estos filtros. El elemento calefactor como tal va a ser importante tenerlo en cuenta acá, porque yo le puedo cambiar la humedad relativa al sistema calentándolo, ¿cierto? Calentando el aire yo puedo eliminarle o puedo cambiarle su humedad relativa. El humidificador, pues como su nombre lo dice, le entrega humedad relativa al sistema, humedad total, absoluta, perdón, que ahorita vamos a ver esos conceptos, entregándole literalmente agua al sistema, ¿cierto? Inyectando partículas, ahí pueden haber aspersores, pueden haber muchos otros sistemas. Y la unidad de producción de frío también, al contrario del elemento calefactor, además de otorgarme temperaturas más bajas, pues también tiene un impacto sobre la humedad de ese aire que entra ahí, ¿cierto? Entonces, pueden funcionar los tres al tiempo. Se necesita una lógica de control bastante, llamémoslo así, bastante pulida, ¿cierto? Que ante unas condiciones especiales del recinto sepamos qué es lo que queremos hacer con el aire. Entonces, ya de aquí yo me quiero introducir antes de que solucionemos un problema de este tipo, de entender un recinto, un aire de retorno, aire del exterior, que cuánto entra, que cuánto, ¿cierto? Que nos, digamos, nos metamos de fondo a los cálculos, es entender a qué nos vamos a enfrentar, ¿cierto? Y que empecemos a familiarizarnos con los conceptos.
Entonces, de nuevo, ese aire en el ventilador tiene un ducto. Recuerden que si yo ya enfrié el aire y demás, estos ductos desde el recinto, desde el ventilador al recinto, requieren estar aislados, requiero conservar muy bien. Yo no sé cuánta longitud de tubo o de ducto puede darse acá, pero es cuidar mucho ese frío producido, esa energía que usted le entregó al sistema, eh, que no se pierda o no se vea modificada hasta que llegue al recinto, ¿cierto? No solamente el frío, la humedad también se puede perder. Si usted tiene un aire muy húmedo y las paredes y la temperatura que se da en el ducto, si está mal diseñado entre el fluido interior y las temperaturas que se tienen por fuera, usted puede condensar agua dentro del ducto y aparte de que no le llega la humedad necesaria, pues haces un charco dentro del ducto. Después de que trabaje un tiempo, vas a necesitar evacuar agua y eso es fijo, una gotera encima de alguien, pues en una oficina o es un problema sí o sí. Pues buscar que se condense dentro del ducto es lo menos deseable posible. Siempre se busca que esas humedades terminen en el recinto y se aprovechen tal y como se diseñaron, ¿cierto? Entonces, todo parte de qué quiero yo en el recinto, a través de qué humedad y qué temperatura, y ya empiezo a jugar con estas otras variables para lograr ese tipo de cosas. Pero tengo que cuantificar muy bien, como les dije ahorita, cuánto se pierde del recinto. Finalmente tengo una rejilla de captura que puede ser ¿cómo se dice? Otro ducto, otro sistema de ductos con rejillas. El aire, digamos, de alta presión, ¿cierto? Se expandió en el recinto, todo bien. Toda esta captura, todo este, digamos, sistema de succión desde el ventilador hacia atrás, tiene efectos de succión sobre el recinto. Entonces él va a tener, digamos, la manera de tomar aire de aquí y de otros recintos si así fuera, y lo mezcla y lo lleva como aire de recirculación a la entrada nuevamente, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar de muchas cosas para que nos familiaricemos bien con este proceso y entendamos qué es un aire de recirculación. Entonces, ya sabemos qué es un aire de recirculación. Es aire exterior de renovación. Entonces, ya sabemos de dónde viene ese aire externo de renovación. Es que el sistema es un sistema de aire acondicionado que tiene un humidificador, una torre de enfriamiento por humidificación. Entonces, venga, que es que solamente tiene este aparato. O es que tiene un ciclo de compresión de vapor. Venga, que tiene unidad de frío incorporada. O tiene un banco de resistencia. Venga, tiene elementos calefactores allá metidos. ¿Cierto? Sin hablar del circuito como sistema, ya ustedes saben calcular caídas de presión, tamaños de ductos, reducciones, accesorios, ¿cierto? Todo lo que esto implique. Aquí solo nos vamos a concentrar en este capítulo en temas netamente, llamémoslo, termodinámicos, ¿cierto? De esta mezcla aire-agua que está entrando acá y que está recirculando en sistemas para poder llegar a temperaturas deseadas en un recinto. Listo. Entonces voy a pasar aquí de hoja para ¿sí? Seguir viendo acá. Listo. Aquí se van a cumplir todas las leyes, chicos, que ya hemos hablado de conservaciones de energía, la más importante, conservación de masa, ¿cierto? Me va a volver aquí al ventilador. El ventilador en tema de caudal va a empujar lo que el retorno le permita más el aire exterior. Al fin y al cabo, el aire que entra aquí en uno, ¿cierto? Es la suma de todas esas entradas o pérdidas, ¿cierto? Si aquí yo entro 3000 CFM, si sé que se me están perdiendo 150 CFM, entonces yo tengo que restar lo que se me pierde. Y acá esos mismos 3000 CFM menos 150, 2850, se van a mezclar con un aire de renovación de 150, por decirlo así. Pues aquí está siempre constantemente circulando 3000, por decirlo así. Entonces todo eso de sumar aires y restar aires va a depender de todo lo que entre y salga, ¿cierto? El sistema no es, a diferencia de refrigeración o ventilación, sistemas cerrados de ductos. Estos expanden recintos, tenemos ventanas, tenemos puertas, tenemos un montón de cosas. Entonces quería como traer nuevamente eso a colación. Bueno, entonces,
que se me hizo esta hoja. Listo, hablemos ya de unos conceptos sincrométricos para que empecemos. Listo. Empecemos. A ver, miro que están viendo ustedes acá. Creo que me cambié. Ahora sí, sincrometría. Listo. Hay un concepto aquí que lo vamos a llamar en las tablas temperatura de bulbo seco, TBS. Listo. Tenemos TBH, temperatura. De bulbo húmedo, que como tal son variables, especialmente la segunda, se pueden considerar variables más de laboratorio, pues que, eh, o que pertenecen pues a una medición específica con un instrumento, pero que nos ayuda a ubicarnos en la tabla. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura de bulbo seco? Simplemente se registra con un termómetro común, ¿cierto? Cualquier termómetro común te va a medir a vos te va a medir la temperatura de bulbo seco, ¿cierto? Que es esa temperatura que te va a marcar la columna de mercurio si es un termómetro de este tipo o una PT100 o un termistor, lo que sea que funcione dentro del sensor de temperatura del termómetro, es lo que estamos midiendo, ¿cierto? Es un termómetro común y corriente. La temperatura de bulbo húmedo sí es un concepto un poquito más de laboratorio y es cuánto es esa temperatura registrada por también un termómetro normal, pero piensen que el bulbo está recubierto de una mezcla de, no sé, algodón empapado, ¿cierto? Y cuando usted ese algodón empapado lo pone en el cuarto y mides cuánto te está dando, ahí en esa punta se están dando fenómenos de transferencia de masa que van a depender de cómo esté el aire alrededor. Entonces, si el aire alrededor está caliente, húmedo, seco, dependiendo de lo que pase al exterior, va a tener un efecto sobre la punta del termómetro, de acuerdo a cómo se esté perdiendo masa de esa punta húmeda, ¿cierto? Es un proceso de temperatura constante, pero esas temperaturas son inferiores a la temperatura de si no tuviera esa punta de algodón. Entonces, la temperatura de bulbo húmedo se registra con, como les digo, con un termómetro cuyo bulbo se encuentra con una mezcla empapada de agua y de acuerdo a cómo se esté perdiendo va a tener un efecto de temperatura. Entonces, en el único caso en el que la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de bulbo húmedo, en la única condición en la que se da es cuando el aire está 100% saturado. Listo. Entonces, en un aire que está 100% saturado, si usted tiene o no tiene agua en la punta, está pasando prácticamente lo mismo. No hay pérdida de masa. Si la humedad alrededor de esa punta húmeda está saturada, no hay transferencia de masa entre la punta húmeda del termómetro y el ambiente. Ahí va a marcar la misma temperatura. Entonces, la única condición en la que se nos va a dar esa cosa. Listo, aquí no lo puse. Termómetro con punta empapada. Listo. Y esos son valores que vamos a ubicar en la tabla sincrométrica, ¿cierto? Bueno, una corriente de aire. En inglés, que la tabla que tenemos hoy, o con la que disponemos está en inglés, la que en muchos libros es temperatura de bulbo seco, en las tablas también lo vamos a conseguir como TDP, que significa dry bulb, ¿sí? Y la temperatura de bulbo húmedo, también en los libros o en las tablas está como TW, que hace referencia a wet bulb. ¿Listo?
en ese caso. Hay otra temperatura importante acá que quiero que sepamos y que vamos a sacar de la tabla sincrométrica que se llama TPR, ¿cierto? Que también se conoce, déjame yo la miro que no la abrí, por acá tengo una tabla sincrométrica abierta, dew point. Listo, y esto es lo que llamamos temperatura de punto de rocío. ¿Qué es la temperatura de bulbo de punto de rocío, chicos? Es la temperatura por debajo de la cual, escribámosla aquí, por debajo de la cual el vapor de agua que está presente en el aire se va a empezar a condensar, ¿cierto? Donde el agua en el aire empieza a condensar. Entonces es importantísimo medir este parámetro, como les dije ahorita, por ejemplo, en ductos de suministro hacia el recinto, para poder ver si las temperaturas que están circulando ahí, cuando yo le meto a eso un termómetro y mido cierta temperatura de bulbo seco, e ingreso, por ejemplo, la punta de un higrómetro que me mide la humedad, usted solo con esas dos variables abrimos la tabla sincrométrica, miramos en dónde estamos parados, y si esa temperatura de bulbo seco ahí, o la temperatura de punto de rocío, está por debajo de esa temperatura que nos está midiendo, hay un riesgo, si no es que ya está, de que se mojen las paredes de ese ducto. Lo mismo va a pasar dentro del recinto. Si entregamos un aire húmedo que tiene una temperatura de punto de rocío, por debajo de la cual ya empezamos a condensar, pues voy a tener ventanas empañadas, que es una de las más típicas, pues, ¿cierto? Entonces y ese valor que les estoy diciendo acá también lo vamos a encontrar allá. Otro valor, otro parámetro que quiero acá que nos familiaricemos, se llama humedad relativa, ¿cierto? Sencillo. Es un valor en porcentaje que me dice cuán saturado está el aire o qué tan cerca está el aire de la saturación 100%. Entonces es un valor que siempre vamos a decir que está entre 0 y 100%. Como tal, entonces, humedad, sí, está relativa. Listo. Humedad relativa. ¿Con qué lo mido entonces? Sí, sencillo. Higrómetros, ¿cierto? Higrómetro me calcula esa humedad relativa en porcentaje. A ver qué más me falta por aquí. ¿Qué tan cerca está el aire de la saturación en el higrómetro? Listo. Vamos a hablar de humedades absolutas. Que en algunos textos, no todos, lo referencian con la letra W. Y esta humedad absoluta, a diferencia de la humedad relativa, sí me dice cuánto es el contenido de humedad, ¿cierto? ¿Medido cómo? Medido en cuántos kilogramos de agua hay en cierta cantidad de kilogramos de aire seco, ¿cierto? Esa es una forma de medirlo allí. También vamos a hablar que lo podemos encontrar allí, el volumen específico. Ese volumen específico es, digamos, la relación de ese volumen de aire por cada, perdón, sí, el volumen de aire por cada kilogramo de aire seco. ¿Cierto? ¿Qué volumen hay? Ya miraremos después para qué lo vamos a usar. Importantísimo, yo necesito también medir, digamos, el nivel energético que tiene el aire, en términos de su capacidad también de poder retirar energía como humedad. La energía aquí la vamos a hablar más adelante como calor sensible y calor latente,
y esos calores que yo voy a sacar o a retirar o a ingresarle al sistema, pues se van a medir también vía, ¿cierto? Vía entalpía. Acá entalpía. Listo. Que en estos casos suele, bueno, dependiendo de la tabla, la más común, aquí también muchas tablas trabajan los BTUs, pero por el orden de magnitud de lo que el aire acondicionado respecta, muchos trabajan en kilocalorías por kilogramo de aire seco. Listo. ¿Qué más nos queda faltando? En, también lo vamos a poner por acá, o en BTU por kilogramo de aire seco. Listo. También lo podemos encontrar acá. ¿Qué me queda faltando para que lo pongamos aquí? Voy a hacer por aquí un pequeño cuadrito. Vamos a hablar que esto es un valor importante más para la recirculación. Se llaman relaciones de calor. Listo. SHR y RQS. Este es sensible y este es latente. Listo. Me ayuda a entender dentro de todo lo que está circulando ahí cuánto de esa energía, llamémoslo así, es latente y es sensible. Y lo vamos a usar más que todo para poder graficar y movernos dentro de la tabla. Eso sí se los explico específicamente en la tabla. Listo. Voy a abrir nuevamente la tabla. Voy a tratar de abrirla aquí con el Google Chrome para que la puedan ver. Tablas de aire acondicionado. Y venga, ubiquemos todas estas cosas aquí. Listo. Entonces, sé que se las presenté muy brevemente la clase pasada, pero voy a volver a hacer por acá. Recuerden que eso está vectorizado, le pueden hacer todo el zoom que quieran. Es muy chévere para trabajar. Ahí, listo. Entonces, aire estándar, mire dónde está parado, casi 70 Fahrenheit, ¿cierto? El aire estándar, que es aire de laboratorio, llamémoslo así, se hace con humedad relativa muy cercanas a cero y es simplemente un punto de referencia pues para algunos cambios cuando yo cojo aire estándar y lo estoy humidificando y demás, pero es solamente para que tengan claro dónde está parado. Aquí tenemos, mire, temperatura de bulbo seco en grados Fahrenheit. Tenemos una escala que va desde 30 hasta 115 grados Fahrenheit, ¿cierto? Temperatura de bulbo húmedo va a ser estas diagonales de acá, para acá, wet bulb temperature, ¿listo? Y van a ser todas estas rayitas horizontales que si vemos bien, el número está sobre la curva, va desde 20 grados Fahrenheit hasta 90 grados Fahrenheit, ¿sí? Vamos a estar en esos rangos. Que se me escapa por aquí. La temperatura de punto de rocío, vean, aquí está esta escala, dew point temperature, va desde 0 hasta 85. Ahorita vamos a ver para qué sirve, ¿cierto? Aunque es muy fácil consultar. Ahorita hacemos un ejercicio corto para que veamos esas lecturas cómo se hacen, pero ya sabemos que vamos a buscar punto de rocío sobre estos valores que van desde 0 hasta 85 grados Fahrenheit. La humedad relativa, ya sabemos que tenemos una cero que no tiene curva, porque si no hay, pues no tenemos por dónde irnos, es pegada del eje, pero pues es casi imposible tener 0% humedad relativa, entonces en aires acondicionados, pues tener 10 es un reto ya bastante grande, pero tenemos los valores pues desde 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 y 100% que está sobre esta misma curva, ¿cierto? Un aire 100% saturado va a estar pues en este comportamiento de esta tabla y sigue estos valores desde aquí hasta acá, ¿cierto? Miren que la humedad relativa solamente es una curva, un nivel, 60, 70%, 80%, 90% y 100 que está sobre la línea de aquí arriba, ¿listo? Bueno, ¿qué más se me escapa? Humedad relativa ya. A ver, la entalpía. Miren que tengo
La entalpía aquí en estas escalas, ¿cierto? Que va de 0, 10, 15, 20, 25, 30. La entalpía en esta tabla, por ejemplo, está en BTU por libra de aire seco y con la humedad asociada pues, que tenga aquí, ¿cierto? Ya vamos a mirar para qué sirve. Estos valores, si ustedes ven aquí abajo, también dice lo mismo, entalpía por libra de aire seco con su humedad asociada. Cuando yo uno este 10 con este 10, esa es una línea isoentálpica, ¿cierto? Yo estoy sobre esa isoentálpica y si bien pues lo que hacen ellos es meter en un mismo cuadro toda la información, yo me muevo en la entalpía prácticamente uniendo valores de 15 con 15 y necesito, tengo una ganancia de 3 BTU por libra, entonces me subo 3 BTU por libra, pero para que tengan entendido la tendencia de cómo crece la entalpía, no sé si lo hago así, lo ven ustedes bien desde la cámara, es una diagonal, listo. Pero la diagonal no está tabulada aquí, la diagonal ustedes la sacan alineando este 10 con este 10 y esa es la raya sobre la cual ustedes deben trabajar o que corresponde a la de entalpía 10. Ninguna de estas rayas verdes corresponde a eso, listo. Miren que por ejemplo, la 20 aquí, usted dice, es que esa 20 pareciera estar alineada con esta de aquí, conecta con 50. No, esto es otro valor, ¿cierto? Lo que está verde corresponde a los valores verdes, que ya vimos que esto que va desde 20 hasta 90 es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, para poder movernos con la entalpía, recuerden, ustedes, bueno, no sé si por la cámara lo vean correcto, ustedes ponen la diagonal, alinean 15 con 15 o 20 con 20 y así nos movemos, ¿cierto? Es una línea que se va a desplazar. Cuando queremos subirle o bajarle la entalpía, es la manera como debemos tabularla dentro de lo que estamos viendo aquí. Listo. La humedad absoluta, creo que esta no la tiene. Entalpía, vapor pressure, no solo tiene presión de vapor, no, esto no tiene, por ejemplo, la humedad absoluta. Que dudo, no sé si es esta, wet bulb temperature 14,8. Esperen, yo miro estos valores que no lo veo tabulado aquí, 14,8, 14,4, 14, 13,8. Yo creo que esta es la humedad, pero no veo en qué unidades está. Tampoco dice que son estas de aquí de 13,2. Bueno, no la veo tabulada. 12, bueno, hagamos caso omiso a esta, pero realmente no vamos a usar esa absoluta. Pero sí se usa para temas de otorgarle cierta cantidad de humedad a un sistema en kilogramos de agua por cada kilogramo de aire. Eso es cuando necesitamos humidificarse. Digamos, más que todo en la aspersión, pues es donde realmente esos valores se hacen. Yo creo que son estos, pero no les voy a confirmar las unidades porque no lo veo acá. De pronto tiene más páginas. No, esta es una sola. Y me gustó esta porque estaba vectorizada y tenía una que era una foto y claro, no se leía muy bien. Pero bueno, hagamos caso omiso a esa. Yo creo que es, pero el volumen específico acá tampoco está. Tenemos un vapor de presión en pulgadas de mercurio, que es un valor que no vamos a usar en sincrometría, pero que me permite, para otro tipo de fenómenos más de procesos industriales, sí va a necesitar la presión de vapor. Para aire acondicionado no nos va a servir mucho conocer cuánto se hace vapor, esa presión de vapor ahí. Listo. ¿Qué más se me escapa? La entalpía ya sabemos manejarla. Y este valor que les decía acá de relación de calor, de cuánto es sensible versus calor total, o no sé si tengamos la otra aquí, calor sensible sobre calor total, me va a ayudar es para ubicar puntos de referencia al momento de que hagamos ciertos procesos de cambio, pero no me voy a concentrar mucho ahí. Entonces, por hoy era este como el pequeño resumen que les quería traer, pues siempre nos extendimos un poquito en el parcial y de pronto no nos da. Yo quiero, la próxima clase lo que vamos a hacer es trabajar netamente sobre esta tabla, de manera que yo les pueda, si puedo, no lo hacemos la próxima clase. Por ejemplo, un proceso sobre la tabla, un proceso de acondicionamiento de aire. Le entregamos calor sensible y vario la temperatura de bulbo seco. Desde un punto A a un punto 20 vamos a calcular el resto de variables. Cuánto ganó en calor sensible, cuánto perdió en humedad,
¿cierto? Ese tipo de cosas son las que vamos a hacer. Vamos a enfriar aire, ¿cierto? Solamente pasó por un sistema de enfriamiento de aire que le otorgó estas características. Dale, entonces a ver cómo nos movemos ahí. ¿Qué otro estoy viendo por acá? Cambios en calor latente, humidificaciones. Le entregamos al sistema tanta humidificación, cambiamos la humedad relativa de 30 a un 70%. Bueno, entonces veamos eso cómo modificó las temperaturas al interior del cuarto. O hay variaciones combinadas. Yo le puedo entregar humedad a un sistema al tiempo que lo estoy enfriando o al tiempo que lo estoy calentando, dependiendo de lo que yo quiero lograr, y eso nos va a entregar o otorgar diferentes cosas. Entonces, sí, yo creo que ya la próxima clase le damos al tema, vamos a calcular calor por paredes, calor por vidrios, todo lo que les dije. En esos procesos evaporativos también nos vamos a meter ahí, porque no todo tiene que ser producción de frío con un ciclo de compresión de vapor. También podemos otorgarle a un sistema o a un recinto una característica de frescura, llamémoslo así, de sensación térmica agradable, solo por introducirle humedad al sistema, ¿cierto? Bueno, sí, yo creo que ya le damos mejor para no interrumpir estos procesos y que podamos leer bien la tabla. Eso es entonces, chicos, lo que les tenía para hoy. Voy a volverme aquí. Si tenemos alguna hasta el momento, pues los escucho. Buscamos aquí enfrentarnos a este tipo de problemas, ¿cierto? Eso a la final es a lo que le estamos apuntando, que ustedes tengan control sobre todas las variables del aire en un sistema de aire acondicionado, que si ustedes ya meten un termómetro y un higrómetro a un ducto, puedan predecir qué es lo que está pasando ahí adentro, si se estaba, no sé, si por ahí hay goteras, entonces garantizar que desde el diseño térmico no se tengan temperaturas de punto de rocío y ese tipo de cosas. Entonces, de eso se trata, chicos, lo que nos vamos a enfrentar estas 2 o 3 clases. Como resumen de lo que nos falta del curso, yo abro nuevamente aquí mi calendario. A ver cómo estamos. Clase 1, calendario. Listo. Entonces, el 27 de noviembre debo tener las notas 100%. Vamos, sí, realmente nos toca hacer, según como nos vaya estas 2 clases siguientes, si logramos acabar el 14, sin problema haremos parcial el 21. También sencillo. Si el tema se nos extiende hasta el 21, que no creo, podemos ir resolviendo un taller del 14 para que se entreguen esos días, pero eso ya es un tema muy extremo. Yo creo que en las 2 clases siguientes me es suficiente para terminar el curso. Sí, 7-14, evacuamos el 21 y tengo esa semana para calificar y dejar las notas montadas, ojalá antes del 27 de noviembre, que es el día que tenemos que estar 100%. Entonces, creo que vamos bien. Bueno, me procederé a calificar. Listo. Pucha, están llamando por aquí el trabajo. Bueno, ¿qué más es? No, yo creo que por hoy, chicos, era eso.